país. A los tres, buenos días y gracias por estar con nosotros. Voy a empezar tal vez con Daniel Calvo para que nos ponga en perspectiva un poco lo que ha sido la circulación de esta y de otras que estarán por venir de cara a procesos electorales. ¿Influyen o no? Se preguntan muchos y muchas. Buenos días. Muy buenos días, Laura, Gustavo y doña Emma, que está pues fuera aquí de las instalaciones. Quizá yo creo que más que detenerme en un hecho puntual de lo que ha circulado en estos días y que ha generado pues quizá algún ruido, sobre todo en redes sociales, comentaba yo con Gustavo pues al inicio del programa, es la importancia de prestarle atención, como dichosamente se le está prestando en nuestro país cada día más al tema de las fake news, a lo que vayan a ser las falsas encuestas. Has dado voz en el clavo con que se viene un proceso electoral de elecciones municipales que está a la vuelta de la esquina, no ni siquiera son 6 meses. A nivel del calendario electoral empieza el próximo mes de octubre. En octubre, correcto. Y ya creo que no faltará pues personas que buscarán justamente hacer ese tipo de sondeos, intentar mercadearlos con posibles candidatos a alcaldes y demás. Y eso, pues cada uno respetará el negocio de cada quien. Lo cierto es que hay que prestarle atención a este tipo de encuestas, porque las encuestas tienen lo que llamamos en ciencia política el teorema de Thomas. Y el teorema de Thomas es un tema clave. ¿Qué es? Y el teorema de Thomas es que cuando los datos se dan por ciertos, tienen consecuencias también ciertas. Es decir, si uno le ve en una encuesta que el determinado partido X tiene posibilidades reales de ganar, muy probablemente eso también vaya a determinar el comportamiento, lo que llamamos voto ganador, por ejemplo. Y eso tiene una encuesta. Además, creo que el tema de fondo, y yo creo que aquí sería también importante, porque en la Asamblea Legislativa recientemente se ha creado una comisión de investigación de las finanzas electorales de una agrupación, el Partido Acción Ciudadana, pero no se conforma una comisión de reforma electoral. Es decir, se quiere hacer el control político de una gestión de recursos, pero no posibles enmiendas. Y es que el tema de las encuestas pasa prácticamente por el tema del financiamiento electoral. Me refiero a cómo las encuestas son utilizadas como mecanismo de riesgo por los bancos para otorgar créditos a las agrupaciones políticas. Me refiero también a cómo pueden determinar los certificados de cesión, que también se han encontrado en la palestra en los últimos años, respecto al valor que puede tener cada una de esos certificados, si el partido tiene posibilidades o no en una determinada encuesta. De manera que yo creo que aquí se debe intentar hacer justamente enmiendas que pretendan regular eso, tanto en la Asamblea Legislativa como por parte de los medios de comunicación, como ya dichosamente se empieza a hacer con el tema de las fake news. Dudar un poco al respecto de cuáles son temas metodológicos de las encuestas, de cuáles son los resultados que arrojan y demás, porque muchas veces de estos te pueden llevar o incurrir al error y pues modificar el tipo de comportamiento como hemos conversado. O sea, sí lo hacen, porque vean ustedes este estudio, y ya vamos con don Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Ese estudio que se analizó, que se dio a conocer en los Estados Unidos, dice que las personas mayores de 65 años son las más propensas a compartir en las redes sociales y en especial en Facebook las fake news, pero también este tipo de encuestas andan circulando, o sea, no fue necesario divulgarla en un medio de comunicación, empiezan a difundirse de manera, no sé si será masiva, pero sí de manera importante por lo que son las plataformas de redes sociales. Y antes nada más quizás de cederle la palabra a Gustavo. Sí, Daniel, sucede también en el tema de redes sociales que, por ejemplo, algún medio de comunicación utiliza o hace una encuesta en alguna red social, entiéndase Twitter, entiéndase Facebook, da unos resultados, ahí realmente no hay un tema metodológico de la muestra, que haya representación, etcétera, y vemos también pues medios de comunicación que publican en portada que esos resultados son prácticamente valideros o que hay que prestarle validez a los mismos. Lo cierto es que, como bien lo menciona el estudio y como yo creo que todos compartiremos, tenemos un familiar que lo puede dar por cierto y ya empieza esa comidilla justamente de temas políticos y demás, de manera que también existe un tema muy importante de la responsabilidad de los medios de comunicación. Pero será... Vamos a ver, aquí el punto es, Daniel Calvo, Gustavo Román, bueno, ustedes dirán, solo de los medios de comunicación, si las publican, si les dan crédito, ¿qué papel juega ahí el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué pasa cuando circulan este tipo de encuestas? Gustavo Román, buenos días. Muy buenos días. ¿Puede interceder, no puede interceder? ¿Qué hacer? Muy buenos días, Laura, muy buenos días, Daniel, Emma y a los televidentes. Creo que estamos hablando de tres cosas distintas que en la práctica parcialmente convergen. Una es el tema de las encuestas y su regulación, el otro es el tema de las noticias falsas y la desinformación,
Y el otro es probablemente el de más fondo, y que ahí coincido con Daniel, de más importancia, es el de financiamiento de los partidos políticos. Son diferentes, pero en la práctica parcialmente convergen. En cuanto a la regulación de encuestas, es importante aclarar que su regulación electoral es a partir de los 15 días o dentro de los 15 días posteriores a la convocatoria de elecciones que tienen que inscribirse las empresas, organizaciones que quieran hacer estudios de esta naturaleza. Fuera de proceso electoral no hay regulación en materia electoral de este tipo de estudios, ni tampoco de su difusión. En cuanto a desinformación, celebramos desde luego el esfuerzo del Colegio de Periodistas. Creemos que la lucha contra las noticias falsas, el periodismo de verificación de datos, etcétera, son respuestas a la altura de los tiempos del periodismo profesional, del periodismo serio, a los desafíos que está presentando las nuevas tecnologías y nuevas dinámicas sociales que se generan en torno a esas nuevas tecnologías. Y el financiamiento de partidos políticos es un tema sobre el que tuvimos un avance significativo en 2009, sobre todo en materia de transparencia de ese financiamiento, pero que se quedaron cosas pendientes, que siguen estando pendientes, que han saltado en 2014, volvieron a saltar en 2018. Varios partidos, el Tribunal, Restauración Nacional, claro. estuvo la de Acción Ciudadana, en fin, ustedes están con procesos de investigación. Efectivamente, hay mejoras que se pueden hacer. El Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho propuestas, pero pasan necesariamente por la Asamblea Legislativa. Bien, bien. Voy a presentar a Emma Lizano, que también está con nosotros. Ella es la presidenta del Colegio de Periodistas. Pero vamos a tratar de centrarnos. Bueno, hay una campaña fuerte del Colegio de Periodistas sobre llamando al tema de las fake news o noticias falsas. Y estamos a cuántos meses de las elecciones, es decir, estamos a ¿qué? A 7 meses. En octubre se convoca. ¿Verdad? En octubre se convoca elecciones municipales. Buenos días, Emma Lizano. Pero ya tenemos también encuestas circulando en redes sociales. Buenos días, nos gustaría escuchar su opinión sobre la necesidad y el llamado que están haciendo de esta campaña sobre las noticias falsas y qué opinión también va a generar el Colegio de Periodistas en torno a la circulación de encuestas que no están registradas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, gracias, Laura. Muy buenos días. Igual a las personas pues que nos acompañan, a don Daniel y a don Gustavo en esta mañana. Para nosotros en el Colegio de Periodistas siempre ha sido, en particular para esta junta directiva, el tema de las noticias falsas, su propagación fundamentalmente en las plataformas de redes sociales es preocupante porque se está dando validez justamente a información que es una desinformación y que incide en los ciudadanos en general. Para nosotros realmente viene a ser fundamental atacar este tipo de desinformación que realmente viene a socavar las bases de una democracia, de un Estado de Derecho, como lo vimos también en las pasadas elecciones presidenciales, ¿verdad? De cómo proliferaron de diferentes bandos informaciones totalmente nocivas para lo que es la formación de una opinión pública. Y por supuesto que las empresas encuestadoras no quedan por fuera de este tipo de información o desinformación, dependiendo cómo se enfoque. Y por otro lado, hacer un llamado también a los medios de comunicación a que verifiquen realmente y que no se presten para difundir este tipo de informaciones, muchas veces inclusive tendenciosas, y a esto voy a ir un poquito más allá. Recientemente hemos visto casos de titulares que son absolutamente tendenciosos, que no necesariamente que estén omitiendo o diciendo una falsedad, pero sí inducen de una manera, me parece a mí, tendenciosa a la gente a tener una opinión particular sobre lo que se está diciendo. Por eso, en el colegio, nosotros con esta campaña
que dicho sea de paso, pues lo estamos haciendo de manera conjunta con la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Para llegar a mayor cantidad de personas, de que por favor verifiquen las fuentes, que no se dejen llevar simplemente por el titular, que vean quién le está firmando la nota, que verifique la fuente de los datos que se están teniendo y que lean la noticia, porque muchas veces si nos quedamos solamente con el encabezado, con las bajadillas, pues realmente nos vamos a quedar con una información distorsionada. Voy a volver acá con Daniel Calvo. Vamos a ver, ¿cómo y también don Gustavo Román y la misma Emma Lizano, presidenta del Colegio de Periodistas, cómo identificar que una encuesta es falsa? Anda circulando en las redes, la gente no tiene por qué saber si esa empresa está inscrita o no está inscrita, registrada ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta encuesta que está circulando, por cierto, ha generado muchísima controversia. Dicen que si filtró, que si no se filtró, o si la filtraron a propósito, sea lo que sea. Da un partido ganador, da un candidato o posibles candidatos ganadores ante una eventual elección nacional. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saberlo? A mí primero una aclaración que yo creo que Gustavo también la puede realizar y que creo que al inicio la hizo. Es decir, que en época electoral no hay realmente un registro de las casas encuestadoras. Fuera de época electoral. Fuera de época electoral. Entonces yo creo que eso es importante porque en este momento realmente esas empresas que están no necesitan estar registradas. Solo cuando entremos en época electoral, ¿es así? O sea, ni siquiera, digamos, las empresas que están comúnmente registradas o instituciones como son las universidades, por ejemplo, el CIEP o el IDESPO. Estoy citando dos casos de universidades estatales, IDESPO de la Universidad Nacional, CIEP de la Universidad de Costa Rica. Ahora podrían dar resultados sobre eventuales intereses, sobre eventualmente por qué partido votarían para las elecciones municipales. Sin ningún problema. Hay que aclarar. Podrían hacerlo sin ningún problema. El registro es exclusivamente durante procesos electorales y solamente para la difusión de resultados. Es decir, una institución o una empresa encuestadora puede realizar durante el proceso electoral investigaciones demoscópicas y no difundirlas, sino que sean para manejo interno de las campañas y no tienen que inscribirse. La inscripción es solo para proceso electoral y para efectos de la difusión pública de resultados, nada más. O sea, al día de hoy no hay ninguna empresa ni ninguna institución inscrita ante el Tribunal Supremo de Elecciones porque no se ha abierto el proceso electoral. Ni tampoco hay ninguna regulación, ¿verdad? Es decir, por electoral tanto, no. ¿Verdad? Pueden hacer sus propios análisis y tienen la libertad para hacerlo, ¿no? El punto es cuando esos análisis, que supuestamente son propios, circulan masivamente, ¿verdad? En las redes sociales. Es inevitable que se dé eso. ¿Qué pasa allí? Bueno, Daniel Calvo. Ese puede ser uno de los casos. Otro tema importante, y aquí a mí me llamarán más bien que esto es un disparate lo que vaya a decir, lo cierto es que también ya estamos en procesos de precampaña dentro de los partidos, dentro de las agrupaciones, donde las herramientas también de encuestas de tipo político son también una herramienta frecuente para ver si el precandidato A o B tiene más posibilidades. Y aquí lo cierto es que algunos vivillos pueden aprovecharse justamente de intentar posicionar encuestas donde un determinado candidato tiene más posibilidades que otro. Es decir, así como hay noticias a la medida, lo cierto es que también hay encuestas a la medida de una agrupación. Quien paga el baile, manda el baile, ¿verdad? Lo que también existe en ese refrán. Ahora, ¿cómo poder identificar? Yo creo que aquí es importante, primero que nada, una responsabilidad por parte de los medios de comunicación respecto al poder asesorarse por profesionales con el conocimiento del tema, que les puedan determinar, mira, para el Valle Central lo sensato a nivel estadístico es una muestra de tanto, si es un tema regional es tanto, debería haber un muestreo a nivel provincial según género, grupo etario, etcétera y demás. Creo que aquí podríamos hablar de todas las posibilidades, pues estadísticas y demás, que implican una rigurosidad. Lo cierto es que eso es un tema que deberían justamente cumplir los medios de comunicación. Y otro que me parece a mí el más importante y por el que yo justamente pues he conversado con Gustavo, que es el que creo que hay que posicionar ahora que viene una época electoral, es la necesidad
de poder hacer cambios. Si bien la Asamblea Legislativa tiene el tema del control político, donde por ejemplo se ha creado ya esta comisión de investigación, lo cierto es que la Asamblea Legislativa también tiene el tema, una función de reformar y de modificar el ordenamiento en este tema de carácter electoral. Y lo cierto es que en los procesos, por ejemplo, de observación electoral, el propio Tribunal Supremo de Elecciones constantemente realiza recomendaciones de lo que se debe hacer en nuestro ordenamiento electoral, y depende de los diputados si quieren acuerparlo o no, si quieren traducirlo en reformas de carácter electoral, y ven aquí crear, por ejemplo, una comisión de reformas electorales que yo llevo mucho tiempo. Me parece que prácticamente desde la administración, no recuerdo si inicios de Laura Chinchilla, tuvo un conato, por ejemplo, de comisión, pero lo cierto es que durante la administración Solís y durante la administración de Carlos Alvarado, de momento esa comisión no se crea. Y sí, son temas que deben reformarse. No solo el tema de las encuestas, aquí existen enorme cantidad de temas que deben reformarse, pero que es fundamental, sobre todo en el tema del financiamiento, como ha mencionado Gustavo y también al que yo me he referido, por el tema, y lo vamos a cerrar quizá en 2 puntos, pudieran existir más posibilidades. Uno, el tema de cómo las encuestas son utilizadas como mecanismo, como instrumento de riesgo por parte de los entes bancarios para otorgar créditos. Y 2, que yo creo que sería también el otro punto importante, ¿cómo explicarlo? Cómo también el que determine un comportamiento de este partido tiene posibilidades reales de ganar o de colocar X cantidad de diputados, puede afectar el valor de un certificado de sesión. Certificados de sesiones que también han estado en la polémica y que son utilizados como instrumento de pago por parte de los partidos políticos a las personas que quieren invertir justamente en ellos, o bien para el pago de servicios profesionales. O sea, para todo eso sirven las encuestas, es decir, son un instrumento finalmente de muchísimo poder. Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. A eso me refería con la convergencia en la práctica. Efectivamente, nosotros tenemos tanto recomendaciones de la Organización de Estados Americanos como otras evaluaciones, como la realizada por la Universidad de Harvard y Sydney de integridad electoral, que constantemente califican las elecciones costarricenses en los primeros lugares a nivel mundial, pero señalan como una deficiencia de estas la equidad en la contienda y en la competencia. Y esa equidad tiene que ver sobre todo con la oportunidad del financiamiento partidario y además con el acceso a los medios de comunicación. Y como bien decía Daniel, las encuestas son parámetros. Es discutible si finalmente inducen a la gente a votar a favor del candidato ganador, porque también existe el efecto de apoyar al candidato que va perdiendo y al partido que vaya perdiendo. Al débil, sí. Pero lo que sí es indudable es que tienen un efecto de poder meter o sacar, candidatos me refería más bien meter o sacar candidatos en la competencia, porque atraen dinero, los inversionistas se fijan en las posibilidades reales de recuperar ese dinero y se fijan en ellas, y además determinan si medios de comunicación privados invitan o no invitan candidatos a sus debates electorales. Entonces, aquí se cumple el teorema de Thomas en el sentido de las consecuencias, porque independientemente de lo rigurosa que sea la encuesta, va a tener efectos reales, va a tener efectos sobre la competencia, y por eso es un tema que nos debe interesar. Emma Lizano, sería por parte de un medio de comunicación difundir encuestas que tal vez son para manejo interno, difundirlas, publicarlas, darlas a conocer, un acto de noticia falsa o de fake news. ¿Cómo lo ve Emma Lizano, presidenta del colegio? Bueno, en cuanto a las encuestas... Adelante, te escuchamos. Ok. Sí, Laura, en cuanto a las encuestas, pues yo creo que ellos han sido muy explícitos, ¿verdad?, de que es una herramienta y es un valor muy importante para la medición. También hay que tomar en cuenta que los mismos estadísticos y los mismos analistas dicen que las encuestas son radiografías de un momento que pueden estar inducidas justamente por la información que se está difundiendo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, donde se va a favorecer o a desfavorecer a determinado candidato por diferentes intereses. Sí creo definitivamente que los medios de comunicación tienen que contribuir de una manera muy responsable a no hacer eco, digamos, de ciertas tendencias con intereses particulares
porque pues ya conocemos los efectos que este tipo de difusión de información tiene en la ciudadanía. En esto pues yo me apego a lo que es el principio ético del periodismo, que eso deberíamos también exigirle de alguna manera a los partidos políticos para que también se adhieran a un código de ética en lo que son en las campañas, para que ni de un lado ni de otro bando se presten a la difusión de informaciones falsas, que lo único que van a atender pues es a confundir al electorado y pues muchas veces a tener algunas consecuencias no deseadas. Estaba diciendo Daniel Calvo que esto se puede regular y que la Asamblea se ha quedado atrás en la legislación en torno a ello, pero ya vamos a hablar sobre ese punto, porque se me ocurre, con la difusión de este tipo de encuestas, digamos, el tribunal tiene una regulación sobre intención de voto y resultados electorales a partir de octubre, antes de octubre ya tienen que registrarse y solo esas están autorizadas para dar a conocer datos de manera digamos, y me imagino porque las casas encuestadoras cumplen una serie de requisitos que ustedes observan, ¿verdad? Que en la muestra, ese balance, ese equilibrio que debe tener una encuesta, aunque no es perfecta, ¿verdad? Pero sí esa rigurosidad. Pero no nos estará pasando con las encuestas como esta que se está difundiendo, lo que pasa entre Uber y los taxistas, es decir, es una batalla, no sé cómo decirlo, vamos a ver, y como lo que ha pasado con la información y la selección de información a través de este aparato y ya no otros tan tradicionales, es decir, la batalla está como perdida, es decir, ya es inevitable que ese tipo de cosas pasen y se puedan controlar a través de las redes sociales. ¿Podría existir alguna manera de que eso se pueda controlar o está la batalla perdida? Aquí lo único que hay que hacer es estar alerta y tener sospechas y suspicacias de lo que de la información que estemos recibiendo. En todos los Gustavo temas, Román. En todos los temas y sin duda alguna en los que tienen que ver con tecnologías de la comunicación, siempre las regulaciones legales van a ir detrás de la innovación tecnológica. Esto es así en todo el mundo y es así en Costa Rica, sin duda alguna. Eso no significa o no es una razón para quedarnos de brazos cruzados. Hay que hacer esfuerzos por mejorar la legislación electoral, que es la reforma permanente, dicen los alemanes, es la reforma inacabada. Siempre tiene que estarse perfeccionando a la luz de la experiencia práctica. ¿Y se puede perfeccionar? Se puede mejorar, claro, sin duda. Hemos hecho... controlar. Emma Lizano, Gustavo Román, Daniel Calvo. Pero quisiera apuntar algo. Sí. Se puede hacer, hay que hacerlo, pero el antídoto principal es, permítanme la metáfora, la inmunización de la sociedad. Y por eso yo creo que es tan valioso el esfuerzo que está haciendo el Colegio de Periodistas, por eso el Tribunal Supremo de Elecciones también quiere contribuir un poco en materia de alfabetización digital y hacer... ¿Qué es eso? ¿Qué es alfabetización digital para términos muy sencillos? Bueno, contribuir en eso, ¿qué significa eso? Tiene que ver con lo siguiente, Laura, tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía hoy se ejerce no con la cédula, sino que se ejerce con información. Con la opinión. Es fundamental para poder ejercer mi rol de ciudadano, es fundamental que yo sepa cómo comportarme y cómo actuar, no solamente estar informado, sino cómo comportarme en redes sociales. Es elemental, saber cómo distinguir una noticia falsa, saber... Pero eso no pasa, no está pasando. Por eso tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que hacerlo. Sí, efectivamente, tenemos una realidad nueva que plantea unos desafíos y exige nuevo tipo de destrezas ciudadanas que en este momento no está dando la educación básica en el país y que entonces otros actores de la sociedad tienen que ponerse manos a la obra. A mí nada más me gustaría quizás agregar dos elementos. Y creo, al igual que Gustavo, que la inmunización es agregar ese elemento de criticidad en la educación desde los elementos más básicos para que cuando llegue prácticamente una noticia, una encuesta, siempre esté esa sospecha o esa desconfianza de poder verificar que realmente pues provenga de fuentes fidedignas. Y otro elemento que me parece importante es la responsabilidad
no solo de las agrupaciones, porque mucho hemos hablado, pasa justamente por la Asamblea Legislativa, tanto a nivel de posibilidad de realizar reformas como de control político. El control político también debe ser responsable al respecto. Y yo no me centraría pues en este último caso que dichosamente ha generado este debate, sino por ejemplo recordemos el caso particular de las elecciones presidenciales que del año del 2018, donde por ejemplo se denunció, se hizo un juicio mediático muy fuerte contra un medio de comunicación ligado a una casa encuestadora, donde prácticamente se pudo demostrar, al menos eso fue lo que circuló en medios de comunicación, que esa encuestadora y que inclusive parte de ese medio de comunicación respondía a un partido en particular. Y yo comentando ahora con Gustavo, me decían, se realizó un juicio mediático realmente fuerte y demás, pero nadie presentó la denuncia, por ejemplo, contra esa casa encuestadora ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, nos rasgamos las vestiduras, seguimos comentando de las repercusiones que esto podría tener. En el plenario legislativo hay intervenciones de agrupaciones pues distintas a este partido que en teoría se pudo haber visto favorecido por esta casa encuestadora, pero no se traduce justamente en un tema de denuncia. En un tema de denuncia, pues no podemos justamente atenderlo o prestarle la importancia del caso para que este tema sea solventado. Se ha solventado. ¿Cómo se pueden regular? ¿Cómo puede? Usted decía, Daniel Calvo. Me falta, Emma, nos estamos quedando atrás. Bueno, siempre sucede. Yo sé que los abogados dicen el fenómeno social, adelante el fenómeno jurídico, pero es decir, nos estamos quedando muy atrás. Es difícil hacer algún control de algún tipo, o nos tenemos que quedar básicamente en llamados. Emma Lizano, presidenta del Colegio de Periodistas. Laura, bueno, a mí a veces el tema, digamos, de la regulación hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sí podemos regular desde el punto de vista, como lo están mencionando, el Tribunal Supremo de Elecciones, los medios de comunicación, vuelvo a decir lo mismo, hacer llamados. El Colegio de Periodistas tiene una normativa en este momento que lo tiene con las manos atadas para actuar, desde que la Sala Constitucional dio el fallo de que el periodismo, la colegiatura no es obligatoria, pues entonces nosotros también ahí tenemos una limitante muy grande para poder actuar. Aquí quiero también recordar que el Colegio de Periodistas, aun cuando la colegiatura fuera obligatoria, puede actuar ante denuncias contra periodistas que cometan faltas, digamos, éticas al periodismo, que mientan, desinformen y demás, no contra lo que son los medios propiamente, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que aquí es una campaña de educación, de información, que tiene que ir desde un esfuerzo que estamos haciendo en el Colegio de Periodistas, pero también hay otras entidades que los están haciendo, las Naciones Unidas con nosotros, el PNUD, aquí en Costa Rica también está junto con el Colegio de Periodistas, otra organización, IPLEX. Nos hemos acercado al Tribunal Supremo de Elecciones y hacemos un llamado también a las universidades y a los partidos políticos en este proceso, particularmente en que realmente se busque la manera de que haya una autorregulación ética, en primer lugar, a la hora de interpretar las encuestas, difundirlas, y fundamentalmente pues sí tenemos que llevar un proceso de educación que no es un proceso inmediato, es un proceso que va a llevar su tiempo, porque las redes sociales y el desarrollo tecnológico y es años luz a lo que es el cambio, digamos, de percepción y de educación en la población. Pero definitivamente hay que empezar por algo, y yo creo que con esta iniciativa, junto con los medios de comunicación y otras organizaciones, podemos lograr tener una ciudadanía más informada. Sí, se me ocurre pensar que ahora, así como saltó esta, que pertenecía, me parece, a una organización política y que se hizo una encuesta para analizarse cuáles son esas preferencias, van a salir a través de las redes sociales otro montón de encuestas. Nos vamos a enfrentar otro montón de encuestas propias de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones municipales, así como salió esta por las redes sociales. Eso se puede evitar, es decir, eso se puede controlar. Daniel Calvo, usted decía que se podían hacer sanciones. Gustavo Román también quería opinar. Sí, yo creo que el desafío de nuestro sistema, de nuestro
nuestros procesos electorales hoy está en materia de financiamiento y era en punto a eso a lo que me refería, que hay que hacer mejoras y cambios. En punto a noticias falsas y en punto a encuestas, en el Tribunal Supremo de Elecciones tenemos una percepción bastante similar a la que ha expresado doña Emma del Colegio de Periodistas, y es la que está privando en América Latina, a diferencia de lo que están haciendo, por ejemplo, alemanes o franceses. Es decir, enfrentar las noticias falsas y la desinformación con información y no con controles punitivistas. Hay un enorme riesgo, sin duda alguna, de intervención del Estado en procesos políticos, determinando verdad y mentira. Eso ya lo hemos probado en la historia y tiene peligros importantes. No. Laura y Gustavo, yo creo que en la misma línea el tema pasa por el tema del financiamiento electoral, que está sumamente o estrechamente ligado con el tema del financiamiento, ver hasta qué punto le podemos restar poder al tema de las encuestas. Esto se refiere, o sea, que los bancos y demás entidades a la otorgación de créditos, no le den crédito a los a cualquier certificados encuesta de sesiones que han sido severamente cuestionados en algún momento. Cortar el cordón umbilical entre las encuestas y el financiamiento electoral, entre las encuestas y el acceso a los medios de comunicación. Esa es la clave. Yo creo que nos equivocamos si nos centramos en las encuestas o en las noticias falsas, porque creo que el frío no está en las cobijas. Completamente de acuerdo. Pero vos decías que podría haber alguna regulación, digamos, queda como un minuto. Eso yo creo que el tema es lo que ha mencionado Gustavo. Otro tema que yo creo que pudiera llegar a entrarse a valoración es, por ejemplo, hemos estado hablando del plazo, por ejemplo, del registro. Habrá personas que tal vez deseen ampliar el plazo del registro de temas de casas encuestadoras, no solo en etapa electoral. Eso puede ser una sugerencia que pueda estar ahí. Otro puede ser, por ejemplo, establecer mayores requisitos a las casas encuestadoras a la hora justamente de inscribirse en ese tipo de registro. Yo creo que la variedad, Laura, nos podríamos remitir justamente a las actas que quedaron de la Comisión de Reformas Electorales del 2009, a, por ejemplo, los informes de observación electoral, y ahí hay una serie de reformas planteadas que yo creo, y lo que hemos estado aquí, yo creo que Gustavo y yo, es haciendo el llamado justamente para que los partidos políticos le entren a este tema tan escabroso, tan importante, sobre todo cuando tenemos a la vuelta de la esquina futuros procesos electorales. Y que estamos hablando de ¿cuántos partidos políticos? Porque ya tengo que irme. Muchísimos. Más de 120, me parece, son partidos políticos registrados. Gracias a Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, a Emma Lizano, presidenta del Colegio de Periodistas, y a Daniel Calvo, analista político, por ponernos en perspectiva el tema de las noticias falsas, pero también de encuestas que no necesariamente están registradas ni avaladas por el Tribunal Supremo de Elecciones y que circulan en las redes sociales. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Quédense con Ciner Costa Rica Medios. Muy buenos días.